sempre, tudo muda, tudo passa. E as gotas que chorava já não valem mais. A pena foi paga na cruz por minha liberdade. Ansiedade não me ajuda. E não me custa nada ser feliz, feliz, oh, feliz. Devo trazer à memória aquilo que me traz esperança. Devo lutar por aquilo que sempre acreditei. Se me deixar levar, vou caminhar até chegar, até chegar. Como sempre, tudo muda, tudo passa. E as gotas que chorava já não valem mais. A pena foi paga, oh, na cruz por minha liberdade. É, ansiedade não me ajuda. E não me custa nada ser feliz, feliz, oh, feliz, é. Devo trazer à memória aquilo que me traz esperança. Devo lutar por aquilo que sempre acreditei. Se me deixar levar, eu vou caminhar até chegar, oh, 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 até chegar. Devo trazer à memória aquilo que me traz esperança. É, devo lutar por aquilo que sempre acreditei. Se me deixar levar, vou caminhar até chegar, oh, até chegar. Debo tener siempre en mente aquello que me trae esperanza y luchar por lo que creo. Y así comenzamos con esa linda frase, con esta linda canción. Gracias, Bruno, por estar con nosotros el día de hoy. Estamos comenzando un nuevo programa de conexión y estamos felices de tenerte allí conectado con nosotros y también a través de internet, porque sabemos que seguro que estás allí con un computador por allí cerca, con un celular. Así que entra ya allí a nuestras redes sociales, facebook.com/conexión.nt, nuestro Twitter @conexión NT. Y si eres de los que es aún más conectado y le encanta sacar fotos, compartir fotos y ver nuestras fotos también, puedes entrar allí en nuestro Instagram @conexiónnt. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a muchos de ustedes les va a interesar. Quédense allí conectados, vamos a hablar de tabús. Wow, el tema de hoy, ¿eh? Atentos nomás, vamos a hablar, tenemos varios invitados, pero antes les quiero presentar a quien va a estar ayudándonos con los conectados de hoy, ¿sí? Con ustedes que están allí del otro lado enviándonos saludos, va a estar María Belén Rodríguez. María Belén, ¿cómo estás? Muy bien, Janina, contentísima de estar compartiendo esta conexión contigo, con nuestros amigos, así que un abrazo para todos y gracias por la invitación, aquí prontita para leer los mensajes que nos van llegando por los diferentes medios. Perfecto. María Belén es de Uruguay y yo sé que a algunos de ustedes les sonó la voz. María Belén trabaja en la radio Nuevo Tiempo, muchos de ustedes la conocen, la quieren mucho, así que hoy está con nosotros, pueden escribirnos allí, mandarle saludos a María Belén también. ¿Estás bien, María Belén? Estoy ¿Contenta? bien. ¿Preparada para hablar de tabús?
Preparadísima. Acá ¿Con vamos miedo, a hablar de nerviosa o no? tabús. No, nos vamos a sacar los tabús en esta nochecita. Perfecto, muy bien. Ahí ya estamos entonces conectados. Norca también está con nosotros. ¿Cómo estás, Gia? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muchos ya la conocen. Norca ha estado en otros programas con nosotros. Norca representando a Bolivia. Bolivia. Muy bien allí, Norca también. Muchas gracias, Norca, por Gracias. compartir este programa hoy. Vamos a estar conversando y tenemos a nuestro invitado aquí, la sabiduría. No tiene nada que ver con que la sabiduría se obtiene con la edad. Eso no tiene nada que ver. O sea, me está llamando de No. viejo. Jorge Rampoña está aquí con nosotros. Vamos a hablar justamente de este tema. Gracias, Jorge, por atreverte, por tomarte el tiempo. Sabemos que tu agenda es bien apretada, pero gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, un placer estar contigo, con las chicas también. La Radio Nuevo Tiempo está presente aquí, porque Norca también trabaja en radio, así que estamos felices de poder estar acompañándolos en este programa. Perfecto, todos aquí. Bruno Pero también, no me muchas gustó gracias. mucho lo de viejo. No, dije que eso no, más o sabio, menos. sabio, acá dijimos sabio. Jorge, vamos a hablar de tabús. ¿Y qué es lo primero que viene a tu mente, Jorge, cuando abordamos este tema? Decimos tabús. Yo creo que lo primero que se nos viene a la mente es algo prohibido, ¿verdad? Cuando se nos viene a la mente, la palabra tabú ya de por sí genera esa expectativa de lo prohibido. O sea, ¿de qué vamos a hablar cuando hablamos de tabú? Y yo creo que la palabra tabú propiamente dicha está bien relacionada, por lo menos en nuestra cabeza siempre está relacionada más con la sexualidad. No, perdón, no con la sexualidad, con el sexo. Con el sexo. Es como que en la imagen del común, del inconsciente colectivo nuestro, de nuestra sociedad en la cual vivimos, cuando uno piensa en tabúes, está pensando en lo que tiene que ver con sexo, específicamente, ¿no? Pero yo creo que tabú justamente está relacionado con lo que está prohibido. Ahora, ¿prohibido por quién? Es la pregunta, o cómo, Claro. y esas cosas, ¿no? Pero tabú para mí es prohibido. Es la primera cosa que se me viene a la mente, ¿no? Claramente. Y Norca, ¿qué piensas tú cuando decimos tabú, por ejemplo? Prácticamente eso, porque cuando nosotros relacionamos al tabú directamente con el sexo, viene desde la infancia. Cuando un niño, cuando un nenito te pregunta cómo que se llama el miembro, y ahí la mamá empieza a decirle 1000 nombres que no son el nombre correcto. Entonces, desde pequeños como que nuestros padres nos están Como que es un tema encubierto. así, no nos dicen las cosas tal vez como son, tal vez ellos piensan por la edad, y entonces vamos creciendo en ese cuadrado de desconocido, y bueno, ahí empieza el tabú y posteriormente uno ya empieza a ingresar a lo desconocido. Ahora, es interesante que la etimología de la palabra propiamente dicha tiene que ver, o sea, la etimología, la raíz de la palabra es lo prohibido, ¿no? Ahora, no necesariamente el hecho de que la palabra tabú signifique lo prohibido, siempre, Norca quizás dejó ya traslucir un concepto negativo, ¿no? de nuestros tabúes, ¿no? Aquellas cosas que vienen desde pequeños, desde chiquitos, aquellos... Incluso, fíjate, ¿no? Ese tema es tabú. O sea, Claro. ese tema, ¿qué es lo que estamos queriendo decirle a nuestros hijos? Ese tema no se discute de manera abierta. Ni me lo preguntes, ni me lo prácticamente, ¿no? No preguntes, quiero, ni me no lo quiero hablar de preguntes. eso. Y en la adolescencia eso se complica, ¿no? Sí, Porque llegamos a la juventud y a dónde quizás recurrimos con nuestras preguntas. Bueno, ese es uno de los grandes problemas que creo que nuestros antepasados, y no hablo de viejos, ¿no? No, no, para nada. Como Gia me dijo al inicio, No, ¿verdad? no. Yo creo que las generaciones anteriores, muchas cosas no se discutían de manera abierta, ¿no? Entonces, la palabra tabú y específicamente el concepto de cosas que no se podían discutir es como que iban quedando cada vez más oscuras en los jóvenes, en los adolescentes que iban surgiendo. Yo creo que justamente uno de los grandes errores que a veces cometemos es no querer hablar de ciertas cosas por desconocimiento. Y por miedo a lo desconocido, eso se transforma en un tabú. Ahora, no necesariamente quiere decir que el tema que vamos a tratar o el tema que estamos tratando o la necesidad de conversar ese tema sea necesariamente un tabú o algo prohibido para discutir. Y ahí que está el tema. A veces le tenemos miedo a lo desconocido. Y cuando le tenemos miedo a lo desconocido, intentamos alguna manera de autoprotegernos para no charlar de eso que no conocemos, y entonces es como un mecanismo de defensa. Como no discuto de eso, entonces ¿qué hago? Le arrojo
más oscuridad al tema. O sea que al final estamos en realidad yendo para atrás, porque estamos Definitivamente. aumentando el desconocimiento, porque al no saber y no querer conversar sobre eso, tampoco estoy conociendo más o viendo, digamos, aumentando nuestra sabiduría, Jorge. Sí, ahora, exactamente, aumentando la sabiduría. Ahora, uno de los grandes problemas, por lo menos en la casa y con la familia y todo eso, de no conversar de ciertos temas. Ojo, hay que hacer una salvedad, ¿no? Tabú no necesariamente tiene que ver solo con sexo. Sí. ¿Ok? Puede haber tabúes en relación a la música, puede haber tabúes en relación a la política, puede haber tabúes en relación a muchas otras cosas. Si quieres colocarle otra palabra que puede ser un sinónimo, pero que no tiene quizás la connotación negativa, es paradigmas, ¿sí? Estructuras mentales que a veces nos hacen pensar de tal o cual manera y que a veces no nos dejan crecer en ciertas temáticas. O sea, repito, no solamente tiene que ver con sexualidad, tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, un tabú para una persona, porque no sabe nadar, es meterse en una pileta. Para esa persona puede ser algo que es desconocido, pasa a transformarse en un tabú, en un preconcepto, en un paradigma. ¿Por qué? Porque le tiene miedo al agua, porque no sabe nadar. Entonces, ese es el concepto quizás un poco más amplio de la palabra. Solo que, bueno, con los medios de comunicación y todo eso, es como que la palabra tabú solamente tiene que ver con sexo o todas esas cosas, ¿no? Pero creo que el concepto va un poquito más allá. Y otra cosa, yo creo que nos tiene que ayudar a nosotros a romper algunos esquemas mentales. El hecho de saber que hay cosas que hay que hablar. Ahora, estamos en una era de la información, ¿sí? A todos, cualquier duda, cualquier cosa, es solo ponerlo allí en internet, algún buscador y ver la respuesta. Y ahora voy a incluir aquí a María Belén en la conversación. María Belén, ¿por qué crees que, personalmente, por qué crees que en una era de la información todavía existen tabús? Si el tabú es falta de información, ¿por qué existen tabús todavía el día de hoy? Porque quizá muchos tabús son prejuicios que nosotros mismos nos ponemos sobre temas quizá en lo social o en lo psicológico, por el área que querramos ponerle el nombre, ¿no? Y muchas veces existen porque nosotros mismos decidimos que existan. Y entonces, para mí lo importante sería que, por ejemplo, nosotros, cristianos, habláramos de esos temas tabús. ¿Por qué? Porque si no, jóvenes muchas veces van y se enteran de cosas por otros medios. Por ejemplo, como tú recién decías, los medios de información hoy en día nos están bombardeando y nos están bombardeando con temas sobre sexo, que lo vemos en las publicidades, todas las publicidades, así desde el perfume hasta un alimento, va por el lado del sexo. O quizás el joven va y busca información en otro lugar donde no tiene ese ¿cómo podemos decirle? Esa vía moral que nosotros le queremos dar. Entonces, el tabú muchas veces es impuesto por nosotros mismos, por prejuicios que tenemos de hablar sobre diferentes temas. Entonces, si tabú, Jorge, si el tabú es una cuestión de decisión, porque es lo que comentaba un poco ella, uno elige tener un tabú, podríamos decir. A ver, yo creo que no necesariamente uno elige, aunque lo que dice María Belén tiene razón. Yo creo que muchas veces los tabúes son fundados. Voy a colocar algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿no? Ando bien, ¿no? Sí, ando bien. Estamos bárbaros. Pero No tiene nada que ver con la sabiduría. No, con la vejez. No, Con la edad. No, a ver, vamos a colocar un ejemplo. Nosotros volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de tabúes pensamos en sexualidad, ¿tá? Uno de los grandes tabúes que muchas veces traen, por sobre todas las cosas, las mujeres, es en relación al sexo, como el sexo siendo algo malo. Ese tabú se generó a través de algunos moralistas religiosos que piensan que todo lo que tiene que ver con el cuerpo o con el físico es contrario a la voluntad de Dios. Por lo tanto, esa separación como cuerpo y alma. Exactamente, digamos, que un poco es lo que los griegos, los romanos y demás dejaron traslucir a lo largo de los años a través de su filosofía, con la que fue por lo menos la primera iglesia mayoritaria, y entonces a través de eso, aquellas creencias que no necesariamente están fundadas en la Biblia, se fueron
traspasando de una generación a otra, haciéndonos sentir que todo lo que tenía que ver con el cuerpo es malo, sucio, feo, ¿tá? Y todo lo que tiene que ver con lo que pensamos, con el espíritu, con lo más sentimental y demás, proviene de Dios. Yo creo que ese es uno de los grandes errores que la religión ha cometido en ese sentido, a la hora de plantar un tabú en la cabeza de miles y millones de personas a lo largo de tantas generaciones. No sé si lo vamos a discutir ahora o en algún momento, pero hago la siguiente colocación así bien rápida. En contraposición de esos tabúes que se generan a través de filosofías, creencias religiosas e incluso a través de la imposición del miedo también, ¿sí? de a veces religiones mayoritarias, de a veces políticos que se trabaja. En contraposición de eso está el principio bíblico. O sea, fíjate qué interesante que es esto. Por un lado es lo que una iglesia o lo que las iglesias o lo que sistemas religiosos enseñan, y por el otro lado está lo que Dios enseña. Y ahí está la diferenciación, Gia. Lo interesante de esto, ¿no? O sea, una cosa es el tabú y otra cosa es el principio. O sea, el tabú me genera miedo. ¿El principio cuál es? Dios creó el sexo. La primera cosa que creó en el ser humano, después de que creó el ser humano, es la sexualidad. Entonces, bíblicamente hablando, el sexo no es un tabú. Perdón, la sexualidad no es un tabú. ¿Tá? No tendría que serlo, porque no es algo prohibido. Al contrario. Algo creado por Dios. Es algo creado por Dios y es interesante. Dios lo creó para nuestra felicidad. Perfecto. Entonces ahí está la contraposición entre lo que a veces creemos y lo que dice la Biblia. Y ahí está el problema. Los tabúes, por eso decía, tú decías, mucha información tenemos ahora, sí, pero a veces nuestros preconceptos, nuestros paradigmas nos llevan a que sea muy difícil, si nosotros no pedimos a Dios que nos cambie la cabeza, que esos paradigmas sean quebrados. Vamos a seguir hablando de eso, nosotros vamos a cerrar el bloque por aquí, nos vamos a una corta pausa, pero estamos hablando aquí en Conexión acerca de los tabús y sobre todo si una iglesia, si una religión también puede ser la fuente de tabús. Vamos a seguir hablando sobre eso, quédate con nosotros que ya volvemos. Seguir meu coração, eu quis trilhar o meu caminho, me entreguei, eu me joguei em coisas tão banais, mas tua luz encontrou, iluminou o caminho, e agora estou certo que tu és o meu Senhor, e agora estou certo que tu és meu Senhor. O caminho, a verdade e a vida, o meu amor. O caminho, a verdade e a vida, meu amor, o meu amor, o meu amor, o meu Senhor. Eu quis seguir meu coração, eu quis trilhar
Muy linda esta música, invitándonos a reconocer a Jesús como nuestro camino, la verdad, la vida, nuestro amor, quien nos hace felices. Y ustedes que ya están allí conectados saben que el tema de hoy está buenísimo, que estamos hablando muchas cosas interesantes y yo sé, porque ustedes siempre están conectados, siempre les gusta interactuar, que también han estado mandando algunos mensajes. Por eso yo tengo aquí a María Belén, que ya está preparada para leer algunos saludos. María Belén, ¿tienes por ahí? Sí, estoy pronta para compartir, Gianni, contigo y con todos nuestros amigos y aquí en el estudio también. Hola, muy lindo el programa, gran tema. Soy de Córdoba, Argentina. Nos escribe Sil Jimé, a quien le mandamos un gran abrazo. Bueno, a Córdoba. Entonces, hasta Córdoba, un abrazo. Muy bien. Un saludo allí grande para los cordobeses que nos ven a través de la TV Nuevo Tiempo. Tenemos otra amiga que se llama Exori Carrasquero. Nos dice, buenas noches, estoy conectada desde la ciudad del Tocuyo, estado Lara, Venezuela. Mis saludos, sabemos quiénes somos por nuestras acciones. El ideal es que seamos imitadores de Cristo. Venezuela. Desde Venezuela, entonces un abrazo grande para nuestros amigos allí también en Venezuela y muchos amigos que nos ven desde Centroamérica, Jorge. Así también, es, ¿no? así es, gracias a Dios. Tenemos muchos otros lugares donde la TV Nuevo Tiempo está llegando a través de la señal abierta, la señal de TV por cable. Y quiero mandar un abrazo muy grande, ¿puedo? Se puede, se puede. A los amigos que nos están viendo también a través de Cablevisión allí en Perú. Así que hace unos meses atrás, ahí comenzamos a salir también en Perú, en otra empresa de cable. Así que un hola para ellos también y para todos los amigos que están en otros lugares. Muy bien, un abrazo entonces para todos ustedes que están allí conectados, uniendo el mundo, ¿por qué no? A través de conexión. Vamos a tener más saludos. María Belén, ¿hay alguno más por allí? Sí, quizá vamos a compartir uno más de Dale. la red social Facebook y Dale. después vamos con los otros. A ver, bueno. Hola, quisiera saber de dónde descargar el juego bíblico. Gracias, Dios les bendiga. Muy lindo el programa. Perfecto, saludos de ver el programa del otro día que hablábamos sobre los videojuegos. Sí, sí, el juego Héroes, sí, pueden verlo allí en nuestro blog. Aparece, ya están guardados todos los videos anteriores, pueden volver a ver el programa y allí aparece toda la información. De paso están los juegos también que son preparados aquí, las aplicaciones, Ajá. nuevotiempo.org/games, y entonces ahí pueden, games de juegos, ¿verdad? En Sí, sí, inglés, sí. ahí pueden descargar también los juegos para las aplicaciones móviles y demás. Buenísimo, así que para quienes les gusta allí los juegos, pasar un poquito de tiempo, matar tiempo, ¿por qué no por allí? Los juegos que construyen son esos, ¿verdad? Así Sin que duda, vale sin la pena. duda. No, para no perder el tiempo. Muy bien, allí entonces entren en la página de Nuevo Tiempo, nuevotiempo.org/games. O si no, también mobile, ¿tá? Ajá. Es otro de los lugares donde pueden acceder para poder descargar Perfecto, juegos. ya saben entonces. María Belén, ¿algún saludito más? Nos vamos al Instagram, ¿te parece, Dale, Gianni? a ver. En el Instagram tenemos a quien nos escribe con el nickname conectados/EW. Estaba Ajá. por allí haciéndose presente. También Leilani Drew. También Abdel Sarmiento. Bueno, muchísimos amigos que están por aquí a quienes saludamos en esta nochecita también. Perfecto, muchas gracias para todos los que están allí conectados a través de las diversas redes sociales, siempre enviando sus opiniones. Y por qué no, si ustedes quieren comentar este asunto, también nos pueden escribir allá en las redes sociales, enviarnos, ¿por qué no la pregunta? ¿Podemos hacer preguntas también, Jorge? ¿Te atreves? Claro, si nos sí, mandan claro. preguntas. Claro, y las respondemos en las redes sociales, aquí en vivo, no hay problema. Perfecto, porque, y volviendo un poco al tema, sí, veníamos hablando de que muchas veces los tabús, bueno, nos ciegan, a veces elegimos tener tabús de alguna forma o le tenemos miedo, ignoramos los asuntos, a veces inconscientemente. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar, por así decirlo, el efecto que pueden tener diversos tabús en nuestra vida, sobre todo los tabús que nos hacen mal? Mira, yo creo que desde el punto de vista cristiano, o sea, primeramente soy pastor, aunque no estoy sentado muy como pastor, No, pero pedí pero permiso aquí- para sentarme un poco más relajado aquí en un Sí. programa de jóvenes, ¿no? Porque nosotros los viejos también a veces nos adaptamos a los jóvenes. Claro, perfecto. No, pero Gia, lo siguiente, hay un texto de la Biblia que dice lo siguiente, en el libro de Romanos, que la creencia del ser humano, del joven cristiano, porque la idea es, este programa lo estamos haciendo para jóvenes cristianos y para jóvenes que quieren aprender también un poco más de Dios y que no son cristianos, pero quieren saber qué es lo que pensamos los cristianos. Interesante, el libro de Romanos, lo voy a parafrasear, dice así, dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, ¿cuál es la única manera que nosotros tenemos como cristianos de destruir nuestros paradigmas o nuestros tabúes completamente? Cuidado, cuando hablo de tabúes estoy hablando de aquellas cosas que terminan siendo negativas para nosotros. O sea, Claro. si no lo hablamos,
es porque está siendo negativo. Si está siendo negativo es porque nos está afectando en alguna parte de nuestra vida. Entonces, ese tipo de tabúes, ese tipo de miedos y demás, yo creo que la única manera es cuando el Espíritu Santo, y perdón que quizás hasta esté siendo un poquito, quizás para algunos que les gustan un poco más, de pastor, denme un poco más de argumentos. Queridos, o sea, en relación a Dios no hay argumentos sólidos más que la fe. O sea, los argumentos te los puedo dar también, pero a lo primero que tengo que ir es ir a decirte, mira, lo primero de lo primero es, si querés saber cuáles son los paradigmas que Dios quiere colocar en tu cabeza, no tenés que ir a ningún otro libro que no sea la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros vamos a crecer de verdad en nuestra fe y en nuestro conocimiento. Yo dije, no hay argumentos, no quise decir que no tengo argumentos para darte, los tengo. Ahora, lo primero que yo tengo que hacer es buscar los argumentos como joven cristiano en la palabra de Dios. Si yo no me lleno de la palabra de Dios, yo nunca voy a poder quebrar esos argumentos, paradigmas contrarios, tabúes o como quieras llamarlos, nunca los voy a poder quebrar. Solamente cuando nosotros llenamos nuestra cabeza con la palabra de Dios, con el mensaje que Dios tiene para nosotros, para este tiempo, no para la gente que vivió atrás solamente, para nosotros, entonces ahí es como que se quiebra en nuestra cabeza y ahí empezamos a desarrollar un pensamiento un poquito más crítico. Y que eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a pensar. Pero primero, para poder pensar lo que Dios quiere, hay que entender cuál es la voluntad de Dios. Es interesante que muchos pueden llegar a contraargumentar que creer en Dios es no pensar, porque la fe es como la fe ciega, la fe... Pero creer en Dios también significa pensar, y Dios quiere desarrollar en nosotros justamente esto de buscar y de, ser sinceros en nuestra búsqueda. Porque si buscamos dentro de nuestros propios paradigmas, al final estamos en lo mismo, digamos. Mira, lo que yo pienso es lo siguiente, o sea, ser cristiano requiere de fe, como también requiere de muchísima fe para creer en cualquier otra creencia, religiosa o científica, ¿ok? Necesitas la misma cantidad de fe. Por ejemplo, pongo una contraposición, para creer en el evolucionismo, porque no hay pruebas definidas de laboratorio en ninguna parte, como para creer en la Biblia. Tampoco hay pruebas definidas de laboratorio, de que Dios existe. Ahora, la realidad es que yo existo y creo en Dios porque Jesús transformó mi vida. O sea, ese es el mayor argumento que yo tengo. Ahora, volviendo al tema, ¿los cristianos no piensan? No, yo creo que sí. Y definidamente, yo considero que la sabiduría proviene de Dios. Ahora, para ser sabio e inteligente, uno tiene que aprender a desarrollar el pensamiento. Y el pensamiento se desarrolla cuando nosotros aprendemos a tener un análisis de lo que Dios me dice con la realidad que yo tengo, y de ahí entonces yo saco mis propias conclusiones. Porque es interesante, Gia, principios, Dios nos dejó muchísimos principios, cientos de miles de principios. O sea, principios Dios dejó algunos principios y el resto son pensamientos que nosotros tenemos que desarrollar en base a la cultura en la cual vivimos, el tiempo en el cual vivimos y demás. Principios. Dios dejó 10 bien definidos en los mandamientos que tienen que ver con lo moral. Entonces, esos son principios. El principio es inalterable, no cambia jamás. En relación a, por ejemplo, la sexualidad, hay un principio. ¿Cuál es el principio? Bien simple. El matrimonio, o sea, el sexo dentro del contexto del matrimonio. Y el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Eso es un principio definido por Dios. Entonces, todas las otras conclusiones que ellos saquen van a ser paradigmas, argumentos, pensamientos y todas esas cosas. Ahora, yo ya sé el principio. Dentro de eso, el principio es ese. El sexo es buenísimo, es súper chévere, es súper legal, está súper bueno dentro del contexto de matrimonio. Entonces el principio, ahora yo voy a sacar, mi pensamiento crítico me va a ayudar a desarrollar. Ok, si el sexo es bueno, maravilloso, lindo, fantástico, dentro del contexto de matrimonio, ahora yo saco mis conclusiones. ¿Con quién me voy a casar? Para poder tener una vida sexual saludable, ¿tá? Y ahí empiezo a desarrollar el pensamiento, la sabiduría, los consejos que Dios me da, y ahí es donde nosotros tenemos que aplicar lo que Dios nos dio, que es la cabeza, ¿no? Perfecto. Pero, por ejemplo, ¿cómo hacemos? Porque en la Biblia igual hay en algunas partes que hay leyes, hay cosas que por ahí para uno que la lee por primera vez
y abre, no sé, Éxodo, puede encontrar algunas leyes medio extrañas. ¿Cómo identifico el principio, la ley? Exacto, te coloco un ejemplo así bien que tiene que ver con sexualidad y tiene que ver con salud. En el libro de Levíticos dice que, por ejemplo, las mujeres que estuvieran menstruando eran inmundas, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta el contexto donde Moisés escribe esa ley, que en realidad ese no era un principio, y el principio trasciende culturas, trasciende regiones, ¿tá? Etnias y demás. Ese no era un principio, ese era un consejo de salud. Y entonces, ¿qué decía? Que la mujer se tenía que lavar para purificarse, que la mujer tenía que quedar en cierto lugar restringida, que no podía hacer tal o cual cosa, ¿ok? Ahora, en nuestro contexto, ¿cuál es el principio que nosotros tenemos que sacar de esto? Es el hábito de ser personas limpias. Higiénica. Es un hábito de higiene, pero no tiene que ver con un principio. Te cuento así bien rapidito, así un ejemplo. Yo conozco algunos lugares, algunas iglesias, que toman esto de que las mujeres, mientras están menstruando, son inmundas. ¿Y qué es lo que sucede en algunas iglesias? No las dejan entrar dentro de la iglesia mientras están menstruando. ¿Por qué? Porque son inmundas a los ojos de Dios. Entonces, eso ahí es un tabú, es un paradigma, es algo infundado. Perdón, con todo respeto lo digo, es algo que no es bíblico y que por lo tanto no has conseguido todavía desarrollar, si estás pensando en eso, no conseguiste desarrollar el pensamiento crítico. ¿Me explico? O sea, fíjate cómo algo que está escrito en la Biblia fue puntual y específico. Y ahí está, hay que hacer una diferencia entre la norma y el principio. Muchas veces corremos el riesgo de que nuestras normas trasciendan las culturas y las épocas y se transformen en tabúes. ¿Me explico? Y ahí es donde está el problema. Entonces, el discernimiento espiritual, el estudio y el pensamiento, el estudio de la Biblia y el pensamiento crítico es lo que nos va a ayudar a entender entre un principio moral eterno que no cambia y una regla, una norma que es local, específica, como esto que acabo de colocar como ejemplo, ¿no? Y perfecto, estamos yendo hacia adelante allí, hablando de varias cosas. Mencionamos en algún momento de la conversación acerca de esta era de la información en la cual tenemos acceso a mucha información. Y vamos a contarles algo más, porque Jorge nos trajo aquí para comentarnos un proyecto muy especial, que es especialmente diseñado, valga la redundancia, para nosotros los jóvenes que estamos interesados en tener una mentalidad crítica, en preguntar, en saber, a no dejarnos encerrar por tabúes o por paradigmas y sí poder preguntar. Vamos a hablar más de esto, pero va a ser en el próximo bloque, porque yo quiero que te quedes allí con nosotros, ¿sí? Vamos a una pausa rapidita y ya volvemos. Quero ser sincero, puro e correto, meu Deus. Ser inteligente e sorridente, seguir em frente. Quero começar o dia com uma melodia de felicidade, pois a tua harmonia traz alegria ao meu viver. Crescer em Cristo, viver feliz. Eu quero caminhar tranquilo, mas não quero ser sozinho. Eu quero te acompanhar, modificar a história, fazendo da derrota o meu degrau. Eu quero ser amigo dos inimigos que me assolam.
seja exemplo de inspiração. Morrer em Cristo Jesus, viver pra sempre. Eu quero conversar contigo, quero que fique aqui comigo até o dia clarear. Pois mesmo que eu venha a chorar, o mundo inteiro saberá que será de alegria. Eu quero partilhar amor, eu quero ter o seu favor, eu quero muito mais de ti, Deus. Reconhecer o meu estado, abandonar o meu pecado, merecer o teu abraço e alcançar a paz de Deus. A paz de Deus. A paz de Deus. Esse é o meu desejo. Essa é a minha oração. Y con esta linda música que nos invita a caminar con Jesús, ¿no? A conocer, porque al final cuando uno empieza a estudiar acerca de la palabra de Dios, como veníamos diciendo, a buscar la sabiduría, uno empieza a caminar con Jesús también y aprender de Jesús en el día a día. Y nosotros como jóvenes que queremos tener inteligencia, que queremos tener sabiduría, que queremos aprender más, tenemos que desarrollar justamente estas ganas de aprender de quién sabe más, de quién puede guiarnos, de quién mejor que Dios para hacerlo, ¿no es cierto? Y hablábamos de un proyecto, ¿sí? Vamos a ir medio rápido porque queremos mostrarle bastante de este proyecto y hablar bastante de este proyecto. Es un tema, hablábamos de sexualidad como tabú, como algo que los jóvenes nos preguntábamos. Tenemos varias preguntas al respecto que nos gustaría saber. ¿Y cómo podemos, Jorge, utilizar ahora los medios de comunicación, internet, para poder saber más, pero de una buena forma, de una buena fuente? Bueno, estamos trabajando mucho junto con el equipo de la Iglesia Adventista para Sudamérica, especialmente el equipo que lidera a los jóvenes de la Iglesia Adventista y específicamente su líder, el pastor Arelí Barbosa. Él estuvo organizando durante todos estos meses y estamos acompañando, ya comenzamos, hace algunos días atrás, comenzamos ya con algunos videitos cortos que están saliendo semanalmente, donde estamos respondiendo preguntas. Norquita tuvo la alegría ya de participar y otros jóvenes allí, donde discutimos algunos temas que creemos son relevantes, ¿no? Aquella cuestión que estamos trabajando ahora, que es la sexualidad, los tabúes, los principios que Dios tiene en relación a la sexualidad. Y es bien interesante porque son videitos de 4 minutos. Cortitos. Cortitos. En un recreíto ahí del Exacto. estudio lo vemos. Exacto. La idea no es responder todas las preguntas en 4 minutos, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es charlando un poco y semanalmente también estamos haciendo lo siguiente. Ese video ya está grabado, pero la idea es que todos aquellos que ingresen a las redes sociales, voy a estar respondiendo preguntas, así que voy a estar grabando en mi teléfono, en la computadora, todavía estamos ahí, ¿no? Probando, pero semanalmente vamos a estar haciendo un videíto donde todos aquellos que nos manden sus preguntas a través de las redes sociales, le voy a estar respondiendo en video. Cualquier pregunta, Jorge, podemos preguntar cualquier cosa. Cualquier cosa que, tabús. exactamente, cualquier cosa que tenga que ver con el tema, ¿no? El tema que estamos proponiendo ahora es sexualidad cristiana, pero pueden preguntar lo que ustedes quieran y nosotros vamos a responder con la Biblia y vamos a responder también con un poco de experiencia. Así que la idea es, Gia, tener una charla así a corazón abierto con los jóvenes y quiero agradecer justamente al equipo de la división, al pastor Arelí, por darnos la oportunidad de estar compartiendo estas cosas con los jóvenes. Y está súper bueno porque estamos recibiendo así el feedback de los chicos, de los jóvenes y está fantástico ver lo que ellos están pensando también, ¿no? Es un poco loco, ¿no? Porque en 4 minutos intentar abordar temas que son complicados. Es mucho para responder, sí, exacto, es difícil. Pero está bueno y la idea es la siguiente. 5 de junio vamos a estar teniendo un programa un poquito más extenso, en vivo, y entonces todas aquellas preguntas que hicieron, si quieren participar y todo eso a través del Twitter, del Facebook, del Instagram,
como quieran van a poder participar, pero ya en un programa en vivo. Perfecto. Entonces, semanalmente estamos posteando los videos de 4 minutos, las respuestas a las preguntas que nos hacen en la semana, y el 5 de junio nos vamos a juntar todos para hacer un evento web que vamos a intentar alcanzar todo el Vamos a mundo. tener que ir con conexión también a ver cómo les Sería va. fantástico, sí, Sería fantástico. bueno. Norca, tú estuviste participando también, ¿no? De esto. ¿Cómo fue eso de poder preguntar? ¿Fue difícil al principio abrirse a preguntar o cómo es? Bueno, un poquito sí, porque tienes como temas que todavía no abarcas y tienes que dar el paso y cerrar y abrir ese tabú y preguntar. Pero una vez cuando se van desarrollando y lo bueno que sea el tiempo, que sea corto, hace que el tema sea más conciso, vaya directamente a lo que tú necesitas. Yo pienso que este proyecto ha ayudado, está ayudando y va a seguir ayudando porque lo bueno de eso también es que se puede compartir y viralizar por todas nuestras redes sociales. La calidad del contenido, la calidad del mensaje, hablar de temas sobre por qué reservarme para cuando esté en matrimonio, por qué la virginidad, por qué la pureza, por qué hombre y mujer, por qué no experimentar otras cosas. Entonces, yo pienso que es un contenido realmente bendecido y bueno, la experiencia fantástica, uno mismo porque siente que está ayudando a muchas personas que tal vez tenían las mismas Eras como interrogantes que tú. embajadora de las preguntas de la gente, Y sí, prácticamente, de los aún jóvenes. así la gente puede seguir mandando sus preguntas y en el programa Sí, especial ¿y responderlas. hubo quizás alguna pregunta que nunca te hiciste, que fue tocada en este asunto? ¿Algún tema que quizás nunca te planteaste? Bueno, tal vez sí, pero tal vez no lo había pensado de la manera como se abarcó el tema. Por ejemplo, el temita de los besos. El temita de los besos, un besito por aquí, un besito más. ¿Y cuál la intensidad? Y bueno, pues todo lo que se habló, que ya nuestros amigos también lo están compartiendo. Y bueno, pues los que no, vamos a también compartirlo con ellos. Perfecto, muy interesante, Jorge, los temas. Yo creo que varios de ustedes ya quedaron enganchados. Capaz algunos de ustedes ya lo están viendo por internet, quién sabe. Acuérdense que internet tenemos, no todo el mundo, pero muchos tenemos acceso a internet de alguna forma o de otra. Así que, ¿por qué no verlo? ¿Por qué no compartirlo? No hay excusas, ¿no es cierto?, para poder también preguntar, abrir nuestra mente y desarrollar justamente lo que decíamos, el pensamiento crítico. María Belén, ¿te quedaste con ganas de ver esta producción o no? La verdad que estoy súper entusiasmada. Tengo muchas ganas de verla. Va a ser muy bueno para todos, así que una iniciativa súper linda. Qué bueno. Y María Belén, vos también tuviste alguna etapa en la vida en la cual te hiciste muchas preguntas. ¿Y cómo solucionaste tus preguntas, por así decirlo? O quizás todavía tenés preguntas. Creo que preguntas siempre tenemos, ¿no? En las diferentes etapas de nuestra vida. Y a medida que uno va creciendo, parece que las preguntas van surgiendo cada vez más. Y especialmente en una etapa donde parece que la mente está allí, que quiere saber muchas cosas. Por eso hoy decíamos la importancia de poder dar conceptos que realmente sean buenos y quebrar muchos tabúes que están por allí. Y uno los va resolviendo a través de la lectura. A mí me gusta leer e informarme sobre muchos temas que quizá uno tiene preguntas, ¿no? Entonces va a un buen libro y una buena literatura te puede dar respuestas. Un buen programa, como el que, por ejemplo, están haciendo ahora, esta iniciativa, eso nos saca muchos cuestionamientos que quizá están por allí. Una buena predicación, Janina. Tantas cosas que uno va por allí quebrando, ¿no? Esos paradigmas, modelos que muchas veces están impuestos. Perfecto. Y si te quedaste curioso, tenemos una nota especial para mostrarte un poquito más de qué se trató este proyecto. La vemos a continuación. Hola amigos de Conexión, me encuentro aquí en Brasil, en la sede central de la TV Nuevo Tiempo, donde en este exacto momento se está grabando una serie de microprogramas sobre el tema sexualidad. Y como yo sé que ustedes tienen mucha curiosidad, y bueno, si ustedes no tienen, yo sí tengo, los quiero invitar a que entremos a estos estudios para ver la grabación en exclusiva para el programa Conexión. ¿Vamos?
que úsanos simplemente para despertar esa curiosidad y para llevarlos a tu palabra. Bueno, ya estamos aquí dentro del estudio. En este momento están grabando parte de lo que será estos microprogramas. Vamos a ver si alguna de las chicas me saluda. Ay, están muy bien. ¿Será que están incómodos hablando de estos temas? Vamos a esperar un poquito a que ellos terminen de grabar y les vamos a hacer algunas preguntas. Bueno, este es un programa que está organizado por la División Sudamericana. El perfil de los jóvenes es jóvenes, adolescentes, adultos, y la idea es trabajar temas sobre sexualidad, pureza, virginidad, homosexualidad, temas que hoy en día son bien importantes para los jóvenes cristianos del día de hoy. Y la idea es que los jóvenes marquen una diferencia, los jóvenes cristianos, adventistas, marquen una diferencia basados en la palabra de Dios. La estoy disfrutando muchísimo porque aquí también todos nos conocemos, entonces es lindo poder entre amigos y de joven a joven, que es lo que se necesita también, tocar temas que generalmente son tabús. Así que está siendo una bendición también. Yo creo que muy poco tiempo para, digamos, elaborar quizá alguna idea más profunda con respecto a las temáticas, pero se agradece mucho que la iglesia esté abriendo estos espacios para comentar temas que quizás estábamos un poco atrasados de comentar, la verdad. Estoy aquí ya como en mi casa y desde aquí me despido, no sin antes invitarlos a ver este programa y también compartirlo, por supuesto. Pero esto no termina aquí. Janina, ya en el estudio, en el sofá de conexión, va a continuar hablando con algunos de los participantes sobre este tema. Así que sigan conectados. La verdad que interesantísimo el proyecto, ya me dan ganas de verlo y reverlo y compartirlo. Lo vamos a estar compartiendo también allí por nuestras redes sociales. Si por allí perdiste un poco de información, también puedes entrar, si no estás siguiendo nuestras redes sociales, facebook.com/conexión.nt, nuestro Twitter, @conexión.nt. Entra allí que puedes ver los links que ya vamos a estar compartiendo y siguiendo también las redes sociales del programa después, ¿cierto, José? Así es, y estamos, las redes sociales están saliendo también aquí abajo, así que pueden seguir. Y estamos respondiendo también preguntas de los chicos que nos están mandando a nuestro Twitter personal, así Perfecto. que tranquilo, pueden conectarse con nosotros también, no hay ningún problema. Y estamos para eso, o sea, estamos para poder charlar, para poder responder. Muchos están mandando sus preguntas también a través del Facebook. Gracias. Así que ahí estamos conectados, Instagram, Facebook, Todo. sí, estamos Súper ahí. conectados, Sí, cercanos. nos gusta estar cerca, así que estamos trabajando mucho con eso para poder estar respondiendo a aquellas preguntas que surgen. Y a veces, confieso, no tengo las respuestas para todo y lo voy a decir, mira, esto no lo sé, así que vamos a descubrirlo juntos y vamos a estudiar sobre este tema juntos. ¿Quién sabe? Uno va a ir a... ¿Quién sabe? No, con seguridad ustedes nos van a seguir enseñando, así que vale la pena. Sin duda. ¿Tenías algo para compartirnos, Jorge? Ya nos tenemos que Sí, empezar a ¿sabes qué? despedir. Gia, es lo siguiente, uno de los Sí. énfasis que estoy haciendo mucho con los jóvenes en este momento específico donde estamos hablando sobre sexualidad y demás, yo estoy convencido de que Dios está haciendo un llamado a esta generación de jóvenes cristianos y el llamado, la invitación que Dios está haciendo es para que nosotros seamos puros. Por eso estamos discutiendo de estas cosas, por eso estamos hablando de principios y no de tabúes, por eso hablamos no de normas que quedaron en el pasado, sino que estamos hablando de lo que Dios quiere para tu futuro, ¿no? Entonces, hay un texto que a mí me gusta, un texto de la Biblia que a mí me gusta mucho, que está en el libro de Romanos, el capítulo 12 y el versículo 2, y lo tengo en una versión bien actualizada, y dice así: no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, dice, cambien la manera de ser y cambien también su manera de pensar. Así van a poder saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Fíjate, Gia, cómo en un versículo podemos resumir todo lo que hablamos en este programa. O sea, Dios quiere que nosotros no nos conformemos a este mundo, que seamos diferentes como cristianos, que aprendamos a vivir en la voluntad de Dios, que aprendamos a pensar de una manera diferente, que tengamos un posicionamiento de vida también y que aprendamos a ser fieles y puros. Yo creo que ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Y gracias, Gia, por permitirme estar aquí en el programa y hacerle ese desafío a los chicos que están del otro lado. Los desafío, chicos, porque Dios está llamando a una generación de gente pura que quiera ser como Jesús y que quiera hacer las cosas bien. Perfecto.
supuesto. Ahí está nuestra invitación del programa de hoy. Ha quedado claro y queremos que tú también estés allí conectado con nosotros, pero no solamente por informarte, sino también para cambiar la forma de pensar, para ser más crítico quizás, pero sobre todo para estar dispuesto sinceramente a abrir tu corazón y escuchar lo que Dios tiene para decirte. Muchas gracias, Norca, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias Te a ti, veremos Gia, por allí la online oportunidad. también en los programas. Gracias, Jorge, también. Gracias, Gia. Muy bueno todo lo que nos dijiste. María Belén, también gracias. Gracias, Gia, una alegría de participar en este programa. Perfecto. Bruno, muchas gracias también. Gracias. Vamos a terminar entonces con buena música el programa de hoy y nos volvemos a encontrar en nuestra nueva cita aquí por la TV Nuevo Tiempo. Quédate conectado y nos volvemos a ver en el próximo programa. Eu já posso ouvir a trombeta soar, eu já posso ouvir tua voz. Tudo está preparado para o final e chegará enfim. Quanto tempo esperei esse dia chegar, a saudade é